Resulta bastante normal que se deje de hablar de un autor cuando fracasa, pero resulta que también se deja de hablar de ellos cuando triunfan, porque el autor de este libro, Terence St. John Marner, tuvo indudablemente un triunfo con este libro. Fue uno de los más populares, de los más comprados. Aquí en España tengo la segunda edición. Cómo dirigir cine, que en realidad es, bueno, es su primer libro, Directing Motion Pictures, dirección de, sí, de películas. Aquí se traduce de una manera más didáctica, cómo dirigir cine, traducido por Graciela Colombo y Mariano Aguirre. El libro es de 1972, la primera edición española de 1977, y bueno, es cierto que no se vendió tampoco como churros, pero se vendió constantemente, porque la segunda edición es de 1981, y este libro es un éxito, se tradujo al alemán, bueno, a todas las lenguas occidentales, fue un grandísimo éxito, y sin embargo cuesta muchísimo encontrar una biografía de Terence St. John Marner. No se lo cita con la frecuencia con la que debería, sin duda alguna, y es en parte a que su nombre ha cambiado, ya no es Terence St. John Marner, ahora se hace llamar solo Terence Marner. De hecho, su página oficial es lo que pone, Terence Marner, ya nada de St. John, y se ha hecho pintor. También se hizo artista digital y, bueno, su propia biografía en su página oficial, que naturalmente enlazaré, nos lo dice todo, aunque no parece estar escrita por él, a no ser que, como a César le guste hablar en tercera persona y echarse flores, muchas flores. La biografía dice: las impresionantes imágenes de Terence Marner representan toda una vida como artista abstracto y pionero mundial en el arte digital. Si lo ha escrito él, bien, porque es de primera mano, pero vaya bravata. Pero bueno, en fin, no se le niegan sus méritos. Lo más probable es que esto esté escrito por una secretaria, o yo qué sé, por algún admirador, bueno. Educado en el Colegio del Rey, en la Universidad de Durham, es que claro, si lo pronunciamos a la española sale una cosa rarísima, porque nadie dice Durham en inglés, Durham. Además es que ahora es la Universidad de Newcastle, o sea que da igual. Y en la Escuela de Cine de Londres, en la London Film School, con profesores que ahora veremos, que no son moco de pavo. Marner estudió pintura con Victor Passmore y Richard Hamilton, historia del arte con Lawrence Gowen, que es el autor de la monografía sobre Matisse que presenté al tratar de Matisse, y Quentin Bell. En la Escuela de Cine de Londres estudió, pero claro, esto no es un mérito de Marner, esto es un mérito de las instituciones británicas que pueden pagar a estos profesores y que pueden encontrar y seleccionar a estos profesores. En la Escuela de Cine estudió con los sobresalientes directores Charles Crichton y Mike Leigh. Estudió con Mike Leigh. Terence Marner fue profesor de Bellas Artes en la Universidad de Regina, en Canadá, y también Regina, ¿no? Como ellos no dicen Wagina, dicen Vagina, dicen Vagina, pues Regina, bueno, Regina, Guerreina. Y también en 1984 profesor adjunto en la Universidad de Nueva York, sorpresa, Nueva York. Marner es actualmente un artista residente en la en el Centro para Estudios sobre Religión y Sociedad en la Universidad de Victoria, o sea, de Canadá bueno, un poco lejos. Victoria BC, que no sé muy bien lo que significa, pero probablemente es que no se refiere a la Victoria de Victoria BC. Actualmente actualmente su investigación académica se centra
en la neurociencia de la memoria y cómo se ve impactado, cómo ha impactado su obra y la obra de otros artistas del siglo XX, cómo ha impactado en ella su obra. O sea, está haciendo una investigación en buena medida sobre sí mismo. Realmente, si esto lo ha escrito él, no tiene abuela. Es un autor muy meritorio, pero no tiene abuela. Ha perseguido una carrera activa como artista y cineasta con un registro consistente, con un registro sólido de exhibiciones y producción fílmica, con créditos del Consejo Nacional de Cine de Canadá y la televisión, las ondas canadienses, Canadian Broadcasting Corporation. Sus libros, y a esto iba yo, claro, a esto iba yo quería presentar sus libros, dirección de películas y diseño fílmico, son 2 libros, dirección, pero claro, el que lo hizo famoso fue este, son textos de referencia y se han publicado en 6 lenguas. Esto es objetivo, esto es verdad. La edición italiana contiene un prólogo de Sir Ridley Scott. Lamentablemente, la edición española no. La edición española empieza con los agradecimientos. Bueno, tampoco es que Sir Ridley Scott parezca me parezca Dios, porque se está cargando una película magnífica que hizo, que fue Alien, que fue el 8º pasajero. Aquí claro, haciendo un poco lo que se llama spoiler o reventar la película. Una película brillante, pero con una idea que no era suya, con arte que se debía a Giga, era O'Bannon, creo, el que tenía la idea, pero quizá me equivoco de irlandés. El arte sí que era de ese suizo, de Coira, que es Giga. Una película grandísima, pero él tiene un papel limitado, y lo que está haciendo ahora haciendo de su capa un sallo, haciendo su propia... Claro que tiene películas, Los duelistas, ¿vale? Es cargarse la saga y hacer todo lo contrario de lo que pensaban que eran las misteriosas imágenes de Giga, a las que daban una interpretación que ahora a él les está dando una interpretación completamente opuesta a la que inicialmente todo el equipo que hizo aquella gran película tenía. Bueno, que no tiene el prólogo de Scott, ¿qué se le va a hacer? La obra de Marner revela una preocupación constante por los elementos básicos de la forma no representacional y su interacción con objetos orgánicos encontrados que tienen fuertes asociaciones con las riberas de su infancia. Bueno, ya nos ponemos espesitos. En fin, desde el advenimiento de las tecnologías digitales en los años 70, bien, está bien, él o su admirador cifran el advenimiento de las tecnologías digitales en los años 60, las ha explorado como medios para llevar las muchas corrientes de su creatividad personal. Sus primeras imágenes digitales fueron producidas en Nueva York en 1984, dejando a Marner como a uno de los pioneros mundiales en el arte digital. Nadie le niega esto, tanto si lo ha escrito él como si no. Por eso, verdaderamente me extraña que por el simple hecho de haberse hecho pintor, se deje de hablar de él, como en la película como Ser John Malkovich o Ser John Malkovich, todo el mundo sabe a la que me refiero, como si John Malkovich, al hacerse marionetista, y si se hiciera marionetista, realmente sí, se dejaría hablar de él. John Malkovich marionetista, ¿a quién le importa John Malkovich marionetista? Y parece ser que a muy poca gente le importa un Terence John Marner pintor, pero la gente es así, veleidosa, y no cabe en la cabeza de las masas, la cabeza múltiple, hídrica de las masas, hídrica e hidrocefálica en algunos, no cabe que una persona pueda dedicarse a varias y diversas actividades con méritos diversos.
Bueno, pues claro, por ejemplo, si Picasso se hubiera anunciado solo como escultor o como alfarero, sepa Dios lo que podría haber pasado en los libros de historia del arte. La alfarería y la escultura de Picasso es una actividad casi secreta y bueno, pues no pasa nada, no se rompen cráneos, no estallan cabezas como en Scanners. Sí, lo de Scott ya quedaba claro. Ah, sí, su fotografía, o sea, una sola fotografía, la fotografía Flight AC 109, estuvo en exhibición en el Museo del Louvre en París en julio de 2015 como parte de la exposición Exposure Awards, bueno, unos premios que tuvieron una exposición en el Museo del Louvre, supongo que hay sitio para esas cosas. Bueno, que una fotografía suya estuvo expuesta en el Louvre, porque claro, exponer en los grandes museos ya no es lo que era, pero eso no le quita desde luego mérito, aunque no por eso vaya a estar codo con codo con Toulouse-Lautrec, que fue un autor moderno que expuso en el Louvre. Bueno, y como referencias biográficas da los siguientes libros. People in Transition, Reflections on Becoming Canadian, que es un libro de Trudy Duivenvoorde Mythic, o sea, un apellido holandés, y Fitzhenry, Fitzhenry, que es un apellido irlandés, es la editorial. Fitzhenry y Whiteside en Toronto en 2001. Bueno, pues evidentemente parece ser que ser canadiense no es ni ser anglosajón ni ser francés, porque aquí hay en fin, apellidos holandeses e irlandeses. Y arte abstracto y construido, Constructed Abstract Art in England, y Neglected Avant-Garde. Bueno, no sé cómo. ¿Qué puñetas? Si ellos mismos son los primeros que acuchillan otros idiomas, cuando sepa Dios cómo pronuncia avant-garde. Esto editado en Yale. Coordinado, escrito por Alistair Grieve en la Universidad de Yale en 2004. Pero claro, si estas son las referencias sobre Marner, pues son un poco lejanas ya, porque 2004 parece que no, pero está ya un poco lejos. Bueno, pues me parece absurdo que no se hable tanto de él y que estos libros no se citen simplemente porque él mismo haya perdido ya el interés en ellos, porque está a otras cosas, está pintando, pero el libro sigue siendo muy meritorio y muy útil, y sobre todo no es un manual para seguir al pie de la letra, sino que son observaciones técnicas, por cierto, ilustradas, que cuentan, y esto es algo importantísimo, que cuentan lo pone aquí en la contraportada, recopiladas por Terence St. John Marner, multitud de experiencias narradas. Esto es lo que es básicamente este libro. Un libro en el que hablan los directores. Experiencias narradas, entre otros, por Joseph Losey, Tony Richardson, John Schlesinger y Jerzy Skolimowski, acerca de cómo dirigir cine. Y es importantísimo este libro porque Skolimowski, por ejemplo, es un director, sobre todo Skolimowski, es un director bastante ausente también de las conversaciones, discursos, escritos de la gente que supuestamente entiende de cine. Todo el mundo habla de Polanski, pero muy poca gente conoce al resto de la escuela de Łódź. Y Skolimowski es uno de los más importantes. Y este libro es de los pocos que nos permite conocer el pensamiento de Skolimowski. Así que esto hace enormemente valioso este libro, aparte de cómo lo ensambla. Claro, bueno, digamos que está por un lado la obra cinematográfica de estos grandes directores y luego las explicaciones quizá un poco más inocentes, más pueriles, que da el
autor sobre cómo deberían hacerse las cosas. La estructura es gradual, el papel del director, la preparación, el guión, la elaboración de las tomas, todo esto haya más desarrollo en su segundo libro, Diseño Fílmico. La continuidad visual, las lentes y la composición, es un libro con muchas informaciones técnicas y sobre cómo los directores tienen problemas y los resuelven. Punto de visión y movimiento, el director y la interpretación, el ensayo y la improvisación. Y como apéndices, un extracto del guión de Now That the Buffalo's Gone y un extracto del guión de This Sporting Life, que se traduce como El ingenuo salvaje. Datos sobre los colaboradores y un índice de autores y materias. Entre los colaboradores están los de la contraportada, pero también se habla de Fellini, también se habla de Satyajit Ray, en fin, de Méliès, pero básicamente los colaboradores, porque ellos hablan para Marner, son Schlesinger, Jim Clark, Charles Crichton, que fue su maestro, su profesor, Sid Cole, Wolf Rila, que es otro autor que también convendría, bueno, Wolf Rila es un autor que también convendría recuperar muchísimo, Jerzy Skolimowski, Tony Richardson y Joseph Losey. Estos son los autores que colaboran en este libro ensamblado por Terence and John Marner, cuya fecha de nacimiento, por cierto, no he encontrado y tendré que ponerle un Floruit hasta que un admirador suyo, que parece que tiene muchos y le escriben su biografía, me diga cuándo nació y entonces lo pongo. Pero no creo que sea ningún problema porque seguramente hay quien sabe cuándo nació Marner y desde luego mucha menos gente sabe cuándo nació Zoroastro.